Es momento de hablar, nunca mejor dicho, de términos económicos. Bueno, nos vamos a ir directamente a la declaración de la renta, a todos los tributos que tenemos que tener como buenos ciudadanos, pero queremos recordarles los plazos y también alguna que otra novedad de esta campaña. Javier Martínez, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, es el encargado de ponerle voz, palabras y terminología a la economía. Y yo te decía, oye, que quiero recordar a los oyentes, a los espectadores, que queda un poquito hasta que hagamos la declaración, o se haga la declaración, que habrá muchas personas que ya lo habrán hecho, pero que falta todavía. Finaliza el plazo. El 30 de junio. El 30 de junio. Estamos a punto de entrar el último mes. Y que es que hay que recordar de distintas cuestiones. Y me decías, Nuria, vamos a empezar por el principio. ¿Explicamos a aquellos que nos escuchen qué es el IRPF? Y vamos a ir allá. Yo creo que sí, que está bien, porque sobre todo para ver que probablemente ya no tenemos mucho que hacer, porque ya está hecho, pero para el IRPF del 23, que es el que declararemos el 24, pues al menos sí entender por qué estamos declarando. Fíjate, el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, grava eso, la renta de las personas físicas. Personas físicas por oposición a las sociedades, que es lo que denominamos personas jurídicas. ¿Y qué renta? Bueno, la renta obtenida en el plazo de un año, justo el año anterior al que estamos haciendo la declaración, teniendo en cuenta, eso sí, circunstancias personales y familiares, es decir, no tributan dos personas igual que generen lo mismo si no tienen esas circunstancias personales y familiares iguales, calcadas, iba a decir. Bueno, o sea que no todo el mundo tributa igual. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí, efectivamente. ¿Qué se considera en este caso entonces por renta? ¿Quién tiene que tributar? Claro, es la pregunta, ¿no? Si es el impuesto de la renta, ¿qué es la renta? Bueno, pues la renta es todo aquello que la totalidad de los rendimientos que obtenemos, plusvalías, ganancias y pérdidas patrimoniales, imputaciones de renta legalmente que tenemos que declarar, independientemente del lugar donde se hayan generado. Al principio, cuando hemos dicho la definición del impuesto, hemos recordado que es de personas físicas residentes en España. Eso significa que donde generes esa renta, tienes que tributar en España. Es decir, la he ganado en Francia, fenomenal, pues hay que tributarla en España. Por ir un poco más al grano, ¿qué es el conjunto de los rendimientos que yo obtengo? Bueno, pues depende de las circunstancias, pero con carácter muy general, el sueldo, ¿vale? Los rendimientos de trabajo. Esos los teníamos que declarar, teniendo en cuenta que no solo aquellos rendimientos de trabajo en dinero, sino también aquellos en especie. Es decir, en muchos casos tenemos unos beneficios que la empresa nos da, pues de algún tipo de ayuda, algún tipo de coche, etcétera, que pues todos esos rendimientos en especie hay que tributar. De eso hay mucha gente que no se acuerda. De hecho, cualquier premio, antiguamente era muy habitual que cuando yo abría una cuenta en el banco o en determinadas circunstancias ponía un dinero, me regalaban unas sartenes o cualquier cosa. Bien, eso también también hay que declararlo. No debería, hay que declararlo. Hay que declarar aquellos rendimientos de capital mobiliario, es decir, todo aquello que obtengo fruto de si tengo un piso en alquiler, etcétera. En el caso en el que tenga rendimientos de actividades profesionales, por otras actividades profesionales que tengo ingresos, los tenía que declarar. Y otras imputaciones de rentas establecidas por ley. Punto importante a recordar aquí, que sé que no es muy agradecido, pero que lo tenemos que recordar siempre. Hay que recordar que no todas, bueno, vamos a matizar, pero casi todas, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado en que todas las ayudas que recibo por parte del Estado, por llamarlo de alguna manera, hay que cuando menos declararla y en la mayoría de los casos tributar por ellas. ¿A qué me estoy refiriendo? Ayudas tan básicas como la ayuda de 200 euros para personas con bajos ingresos. Hay que declararla y hay que tributar. Ayudas por alquiler, ayudas al alquiler en general, ayudas en alquiler a las personas jóvenes, hay que declararlas. Bono cultural,
hay que declararlo y hay que tributar, en el caso en el que tenga que tributar. Ayudas por rehabilitación de vivienda, ayudas de compraventa de vivienda, cualquier ayuda que yo reciba, algunas becas, cualquier ayuda que yo reciba, tengo que declararla. Y en la mayoría de los casos, tributar por ello. Con algunas excepciones, como la ayuda de maternidad y paternidad, por la que sí que no hay que tributar por esa ayuda. Pero en general, no solo hay que declararlas y tributar. Tenemos otras ayudas como el ingreso mínimo vital que están exentas de tributación, pero estamos obligados a declararlas. Por lo tanto, esas ayudas que en la mayoría de los casos tan necesitadamente recibimos y que tal y como llegan las gastamos porque las tenemos gastadas y pensamos que es una ayuda desinteresada por parte del Estado, pues no es así. Entonces yo siempre recomiendo que cada persona que haya recibido cualquier tipo de ayuda, que se informe por ver, para empezar, si tiene que declararla y en el caso en el que tenga que declararla, si tributa o no tributa por ello. Bueno, esto es importante, saber quién tiene la obligación de declarar. ¿Qué más tenemos que ¿Quién tiene saber obligación? Sí. ¿Quién tiene obligación? Mira, vamos a dar dos cantidades o tres, dos números o tres, que con esos nos quedaremos y yo creo que no se nos tiene que olvidar hasta el año que viene, porque serán otras, Pero este año. 22.000, yo la resumiría 22.000, 14.000 y 1.600. Esas tres cantidades. 22.000, todos aquellos que perciban más de 22.000 euros de rendimientos de trabajo por cuenta ajena, tienen que declarar, tienen que tributar, ¿vale? Siempre y cuando la hayan percibido de un perceptor, es decir, un pagador. Alguien la ha pagado, yo gano mi trabajo más de 22.000 euros, tengo que tributar. Si gano menos, no tengo que tributar. No, puedo tener que tributar. Y esa es la segunda cantidad, 14.000. Si yo percibo de más de un pagador ingreso más de 14.000 euros, tengo que tributar, siempre y cuando el segundo pagador, etcétera, sumen 1.500. Pero bueno, con carácter general, 14.000. ¿Qué significa esto? Que si yo he ganado 15.000 o 20.000 euros, pero he percibido ese ingreso de dos pagadores, y ese pagador puede ser la administración, o porque he estado en el paro, o porque he estado en un ERTE, etcétera, tengo que tributar siempre y cuando la suma de los dos pagadores sobrepase 14.000. Vale, pero no tengo ningún ingreso de trabajo porque no trabajo. ¿No tengo que hacer la renta? Sí. Tercera cantidad, 1.600. ¿Qué significa eso? Que cuando perciba 1.600 euros o más brutos de plusvalías, de rendimientos de capital mobiliario, de compraventa de acciones, en general de cualquier tipo de ganancias sometidos a plusvalías, de ganancias y pérdidas patrimoniales, tengo que declararlo. Por lo tanto, acordémonos de 22.000 con carácter general, 14.000 cuando perciba además de un pagador y 1.600 cuando, aunque no perciba ingresos de trabajo, tengo rendimientos de un alquiler que tengo o de una compraventa de un fondo de inversión. Bueno, y lo hemos dejado entonces bien claro, ¿no? Quién sí y quién no. Más cuestiones que debemos de saber, Javier. ¿Cuánto? Venga, ¿cuánto? Me lo he traído apuntado porque esto siempre se me olvida. ¿Pero cuánto? Bueno, siempre hay que pagar, ¿vale? ¿Cuánto es la cantidad que pagamos? Si lo hago más sencillo, ¿cuánto es lo que realmente me van a retener directamente en circunstancias normales? Y hasta en el caso en el que me retengan menos, me saldrá la declaración positiva, en el caso, y tendré que pagar más. En el caso en el que me retengan de más, me devolverían, pero con carácter general. Desde 0 hasta 12.450, el pago a Haciendas el 19%, Y así hasta muchos tramos. Por ejemplo, si ingreso entre 35 y 50.000 euros, el total entre el tramo estatal y el tramo autonómico, porque tanto la Administración Central como la Autonómica perciben de mis ingresos, pues si ingreso entre 35.200 y 50.000, me iría en 37%. Y lo máximo, si tengo la suerte de generar más de 300.000 euros al año, bueno, pues que es un sueldo normal, pues el total de lo que voy a tributar es la mitad, 49,50. Es decir, 150.000 para mí, 150.000 para nuestros socios, en este caso, que es la administración. Esos son los tramos, como me dices, son más o menos cuánto. ¿Hay novedades? Bueno, sí. No muchas, no muchas. La verdad es que no hemos tenido esta declaración, pero no muchas. Pero yo creo que hay dos significativas. Y luego que no se me olvide que recordemos las fechas también. Sí. Dos significativas. Una es que las madres con hijos menores de 3 años
que no estén trabajando podrán acceder a la ayuda de maternidad de 100 euros al mes. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque antes tenías que estar trabajando, tenía que ser una madre que estuviese trabajando para tener el derecho a esta percepción. Ahora da igual que no esté trabajando, tiene el derecho por el hecho de tener hijos menores de 3 años. Y también otra que ha habido una modificación y como siempre cada vez a menor. Antes podíamos deducirnos por aportaciones a los planes de pensiones privados, aquellas personas que las tenían hasta 2.000 euros al año de aportación, y ahora solamente se van a poder deducir hasta 1.500 euros al año por aportación a plan de pensiones. Efectivamente, cabe la posibilidad de que si mi empresa haga también una aportación, siempre y cuando sea, pues que pueda llegar a deducirme 8.500 euros. Pero con carácter general, la aportación que yo hago directamente a mi plan de pensiones ha bajado de 2.000 euros que deducíamos o que se podían deducir el año pasado a 1.500 este año. Importante. Pues simplemente si sabemos quién, cómo y cuándo, faltaría definir hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Fechas. Efectivamente. Periodo 11 de abril, 30 de junio. Eso es o sea, estamos en plena temporada de presentación de IRPF, de Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Dos fechas importantes intermedias a declarar. Desde el 5 de mayo hasta el 30 de junio nos están haciendo la declaración, nos pueden ayudar a hacer la declaración por teléfono. Teniendo en cuenta que hay que pedir cita previa. La cita previa era desde el 3 de mayo para aquellos que querían a partir del 5 hasta el último día que podemos pedir cita previa, 29 de junio. Pero hasta el 29 de junio podremos pedir cita previa porque hasta el 30 de junio nos ayudarán a confeccionar la renta por teléfono. Pero también podemos ir presencial. Presencial es todo el mes de junio, del 1 al 30 de junio, teniendo en cuenta que hay que pedir cita previa también y que el último día para la cita previa será el 29 de junio. No estamos todavía en junio, pero desde el 25 de mayo se podía estar pidiendo cita previa, ¿eh? Es decir, ya aquel que quiera que le ayuden personalmente en la agencia tributaria, en la delegación de la agencia tributaria para hacer la renta, sí, ya puede pedir cita, que sepa que las citas empiezan el 1, que terminan el 30 y que el último día para solicitar esa cita es el 29. Pues lo dejamos aquí, es maravilloso, gracias por tu tiempo con nosotros y por explicarnos así de bien, también que todos debemos de hacer la declaración de la renta si pasamos esos tramos y que es nuestra obligación también como ciudadanos. Gracias, Javier Martínez, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Adiós.